que me puedes encontrar. Llámame ahora que estoy cerca. Vuélvete a mí, que contigo quiero hablar de lo que siempre he soñado para ti. Tú serás tienda de encuentro, que venga a ti, a mí me encontrará, y será mi casa, casa de oración para todos los pueblos. Alégrate, tu nombre está escrito en el cielo. Hacerte despacio de tu tierra. Serán discípulos todos los que te di, pongan en sus vidas el rostro de Jesús. Tú serás tienda de encuentro, que venga a ti, a mí me encontrará, y será mi casa, casa de oración para todos los pueblos. Hétero, el mundo está en tus manos. Dale el amor que necesitas. Con tu vida y tu palabra, levanta pueblos de Dios en todo el mundo, sean testigos de mi amor. Tú serás tienda de encuentro, que venga a ti, a mí me encontrará, y será mi casa, casa de oración para todos los pueblos. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo, y por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarlo, pero no encontraban qué podían hacer, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Muy buenos días. Bueno, vamos a ver el Señor que nos tiene preparado para el día de hoy, qué quiere decir a nuestro corazón. Lo importante es que dejemos que Él entre y limpie, sane y haga de nuestra vida casa de oración para todos los pueblos. Las citas que vamos a mirar el día de hoy son Apocalipsis 10, del 8 al 11, en Lucas 19, 45 y Job 42, 12, principalmente esas citas. Cuando esta mañana hablaba con el Señor y bueno, decía en Apocalipsis, ¿cierto? Dice, el librito devorado, pues, devoraba las palabras de ese librito. Y entonces, a mí me encanta porque cuando uno va empezando cada vez más a conocer al Señor, uno quiere escucharle más. Y escucharle más es ir devorando cada vez más la palabra de Dios que está en la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces, ese librito uno lo devora, uno lo gusta, y a uno le sabe dulce, como la miel, esa palabra. Pero no es tan fácil, digamos, ponerla en práctica. Pero el Señor nos da el querer y el poder, para que sea Él
en nosotros el que vaya actuando. Porque el Señor nos ha dado desde el bautismo el poder profetizar. Cuando Jesús, me llamaba mucho la atención cuando Jesús entró en el templo. Y yo decía, Señor, era que tú no estabas en el templo. Si en el templo siempre estás tú, ¿cierto? Y cuando se dice templo es porque allí habita Dios. Entonces, tú entraste en el templo y me llamaba la atención, Señor. Entonces, ¿cómo era la cosa? Tuve que salir para volver a entrar, porque no sabían que yo estaba dentro. Entonces, tuve que hacer como, digamos, un estruendo. Y cuando en la Biblia de Jerusalén dice la expulsión de los vendedores del templo, yo le colocaba como otro título, ¿cierto? Yo limpié el templo, ¿cierto? No solamente la expulsión, si estoy yo, lo limpio todo, lo sano todo. Y era muy bonito porque yo le decía, Señor, y entonces, ¿cómo lo limpias? ¿Cómo limpias ese templo? Y dice, porque es que yo doy una palabra sanadora, doy una palabra que limpia, una palabra que hace brotar frutos, ¿cierto? Frutos que dan alimento y hojas que son medicina para tu alma, ¿cierto? Y es verdad que la palabra alimenta, la palabra nos alimenta. A veces es más bonito, una bonita palabra que le den a uno una buena comida. Una bonita palabra a veces en momentos de tristeza, en momentos de desolación, en momentos donde yo necesito que mi vida sea limpiada. Y yo sentir que Jesús llega y saca todo eso y pone cosas nuevas. Hace una nueva criatura. Como nos dice él, nos dice, la palabra de Dios, o sea, tu palabra, llega y es un momento, es un lugar privilegiado en nosotros, el cual llega y nos hace una persona nueva. Porque junto con la Eucaristía nos alimenta, ¿cierto? Nos alimenta. Y la vida, esa vida de Dios en nosotros va tomando mayor fuerza, va reavivándose esa vida que está en nosotros. Y me ayudaba mucho esto porque esta mañana se me venía a la mente. No sé si ustedes conocen el Centro Comercial Santa Fe. Bueno, de esas cosas que lo inauguraron y yo tenía deseo de ir al Centro Comercial Santa Fe y yo decía, como que rico ir, bueno. Pero Hugo escuchó como ese y entonces un día me dijo, vamos a ir al Centro Comercial Santa Fe. Pero esas cosas que uno pasa, ¿cierto? Yo pasaba por allá y yo lo miraba, yo seguía. Y yo decía, a ver, el Centro Comercial Santa Fe. Yo pasaba y miraba el Centro Comercial y yo seguía, ¿cierto? Y me quiere tener un poquito ahí, porque yo a veces creo que esa es la palabra, ¿cierto? Que a veces sabemos que ahí está, ¿cierto? Y pasamos así cerca, pero no dejamos que nos alimente, sino que la rozamos y ya seguimos en nuestras cosas. Entonces nosotros parece que estuviéramos orando, encontrándonos con Él, pero en realidad pasamos de largo. Entonces, ¿cómo hacer Jesús para limpiar, para sanar, para salvar nuestra vida? Si no nos acercamos a Él, ¿cierto? A mí hace días me ha venido trabajando la palabra que dice, acércate a mí y yo me acerco a ti, ¿cierto? Y es muy bonito porque el Señor eso va haciendo en nuestra vida, déjale entrar para que limpie y expulse todo eso sucio que hay en ti, ¿cierto? Toda esa palabra que no es mía, ¿cierto? Y yo pongo en ese tu templo palabras que dan vida, para que yo sea casa de oración para otros, para que yo sea esa persona en la cual cuando se encuentren conmigo, se encuentren con Jesús y puedan hacer oración con Jesús. Y yo le decía, Señor, regálame esa gracia. Sí, regálame esa gracia porque yo paso muchas veces de largo, ¿cierto? Y no entro, ¿cierto? Regálame esa gracia. Y él me decía, tan hermoso, en Job 42 decía, yo te he bendecido, ¿cierto? Y he pasado por ti y por tu familia haciendo el bien. Pero ¿sabes qué? Te voy a bendecir mucho más. Te voy a bendecir mucho más. Y te daré mucha más fecundidad de la que has tenido. Y haré mucho más el bien. Dice, pasaré
por tu lado, haciéndote mayor bien. Y yo le digo, ¿mayor bien que el que me has hecho? Y me dice, sí. O sea que nuestro futuro es una esperanza muy grande, porque en nuestro futuro está Dios, como nos decían en las pautas el otro día, ¿cierto? Porque hay tanta desesperanza. No vemos que Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, qué bonito cuando Hugo sí me dijo, vamos al Centro Comercial Santa Fe. Y yo dije, ay, qué rico, vamos a ir. Y yo me soñaba, pues no solamente ir al Centro Comercial Santa Fe y entrar en los diferentes almacenes y todo eso, sino, ay, yo he escuchado que hay un dulce que se llama tiramisú, ¿cierto? Y yo nunca lo he probado. Y yo dije, si lo veo allá, me podré comer un dulce de tiramisú. Ah, bueno, el caso es que entramos, recorrimos almacenes y todo, bueno, ¿cierto? Cuando después un almacén de, algo de postre, ¿no? ¿Cierto? Una repostería. Entonces, postre de tiramisú, bueno, era costosito. Pero yo le dije a Hugo, yo nunca he probado ese dulce y quiero probarlo, pues será. Y me dijo, pues sí, ¿cierto? Saludamos a las señoras de ahí, nos atendieron, nos vendieron el dulce de tiramisú, nos sentamos, nos comimos el dulce, bueno, todo eso tan rico. Bueno, lo degustamos, lo probamos y todo, y luego ya salimos, ¿cierto? Y yo veía ahí qué tan distinto es pasar por el lado de algo y el entrar, degustar esa palabra, y poder decir, estuve allí, ¿cierto? Y me comí ese dulce. O sea, poder decir, estuve con Jesús, he disfrutado su palabra. Y el Señor esta mañana me ha dicho esto, te haré mayor bien, ¿cierto? Es bien distinto pasar por el lado a entrar en mí, o dejar que Él entre en mí, ¿cierto? Para que vaya haciendo de mi vida una casa de oración. Esto es muy bonito y yo lo relacionaba esta mañana también con Ezequiel 47, del 1 al 12. En Ezequiel 47 del templo brotaba agua, ¿cierto? Y cada vez que brotaba agua, la persona se iba sumergiendo más hasta que llegaba y había habitantes, había personas que allí vivían, pues digamos, había peces, había frutos, había una cantidad, había vida, ¿cierto? Cuando el agua brotaba del templo. Entonces yo decía, Señor, cuando yo esté más cerca de ti, va a haber mayor fecundidad. Si yo me acerco más a ti, habrá más vida en mí para dar a la humanidad, ¿cierto? Entonces, esta mañana el Señor nos invita a esto, ¿sí? Dejar que esa agua limpia, esa fuente brote en mí y llegue a mí para que de mí brote a los demás. Esto es muy bonito porque hay un japonés llamado, pues de apellido Emoto, y este japonés resulta que se puso a hacer una investigación con el agua, ¿cierto? Y le colocaba unos letreritos al agua, alegría, paz, gracia, ¿cierto? Y las dejaba ahí. Y colocó otras con otras palabras como imbécil, inútil, no sé. Y después esas palabras las miraban al microscopio electrónico y cómo lograban visualizar los cristales que allí se reflejaban, ¿cierto? De las palabras bonitas brotaba como una flor del agua, ¿cierto? Pues una figura hexagonal muy bonita. Y de las palabras, como inútil, o le colocaban también música. Y de la música depende de la música, salía una imagen del agua, de los cristales del agua. Y yo veía, y si nuestra vida, que es cuánto agua, ¿sí? Casi toda es agua, nuestra vida. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, que es hermosa, ¿cómo se va a volver nuestra vida? ¿Y cómo será esa agua que está en nuestra vida, ¿cierto? Correrá para nosotros como un manantial de agua viva, ¿cierto? Y será un agua limpia, pura. Y yo, Señor, regálame tus palabras. Quiero devorar tus palabras. Quiero que tus palabras en mí se siembren y den frutos de eternidad. Qué bonito que el día de hoy dejáramos que el Señor siga sembrando esa palabra hermosa que da vida, que gesta,
en nuestra vida a Jesús. Dejémosla que siga creciendo allí para que nosotros podamos dar esas semillas de vida eterna, conociéndole a Él y entrando en Él y degustando, no pasando de oídas, sino poderlo ver, poder disfrutar de su presencia y devorar su palabra.